5. Creo que ambos expulsamos un grito en el que se mezclaban la admiración y el terror, la angustia y la incredulidad. Si logramos conservar el uso de nuestras facultades, se debió sin duda a que imputamos inmediatamente el espectáculo a alguna causa natural. Pensamos posiblemente en las rocas grotescas del Jardín de los Dioses en Colorado, o en las peñas batidas por el viento y fantásticamente simétricas del desierto de Arizona. Hasta imaginamos tal vez que se trataba de un espejismo parecido al que habíamos visto al aproximarnos por primera vez a aquellas montañas alucinantes. Tuvimos que haber elaborado esas normales hipótesis al contemplar aquella meseta ilimitada, marcada por los vientos, y aquel laberinto infinito de rítmicas masas de piedra geométricamente regulares y de enorme tamaño que elevaban sus cimas aplastadas sobre un glaciar de no más de 150 metros de profundidad. El efecto que causó entre nosotros aquella escena monstruosa es inexpresable. Era innegable que había allí una clara violación de toda la ley natural. Allí, en una meseta increíblemente antigua, a una altura de 6000 metros, en un clima que había hecho de esta región algo inhabitable durante los últimos 500.000 años, se extendía hasta donde llegaba la vista una acumulación de construcciones que solo la desesperación podía atribuir a otra cosa que a un ser consciente. Habíamos rechazado desde un comienzo la idea de que las murallas y cubos de la cordillera no tuviesen un origen natural, y ni siquiera habíamos tomado en cuenta el asunto. ¿Cómo podía ser de otro modo cuando en la época en la que esta región se había convertido en un reino helado, el hombre apenas se diferenciaba de los monos superiores? Pero algo irrefutable nos agitaba la razón, pues estas masas ciclópeas de bloques cuadrados, curvos y angulares tenían ciertas características que frenaban todo engaño consolador. Se trataba muy claramente de la ciudad que nos había aparecido en aquel espejismo, pero dotada ahora de una realidad objetiva e ineluctable. Aquel maravilloso portento tenía, pues, al fin y al cabo, una base material. Una capa horizontal de polvo de hielo suspendida en el aire había servido para estas construcciones de piedra y proyectaran su imagen por encima de las montañas. En virtud de unas simples leyes de reflexión óptica, naturalmente, la aparición retorcida y exagerada había mostrado algunas cosas que no había en la superficie real, pero ahora sí. Sin embargo, las construcciones nos parecían más amenazadoras y odiosas que aquella imagen distante. Solo la increíble o inhumana proporción de estas vastas torres y murallas había evitado que desapareciesen destruidas por las ráfagas que habían barrido la meseta durante cientos de miles o quizás millones de años. Corona mundi, techo del mundo, la frase más extravagante nos venía a la boca mientras vislumbrábamos el vertiginoso espectáculo. Tornaron a mi mente aquellos horribles mitos primitivos que no podía olvidar desde que había llegado a este mundo antártico: la demoníaca meseta de Leng, el Migo o abominable hombre de las nieves del Himalaya, o los manuscritos penacóticos con sus prehumanas implicaciones, el culto de Cthulhu, el Necronomicon y las leyendas hiperbóreas acerca del informe de Tezatotgua y la aún más horrible estrella asociada con esa semientidad. La ciudad se extendía hasta donde alcanzaba la vista, a la derecha y a la izquierda, y a lo largo de los bajos contrafuertes que la superaban, que la separaban de las montañas, sin cambiar de tamaño. Solo advertimos una interrupción un poco a la derecha del paso por el que habíamos venido. No encontrábamos por azar ante una parte de algo de inmensa extensión. Los primeros contrafuertes estaban picados por unas grotescas estructuras de piedra y unían la terrible ciudad a los ya conocidos cubos y muros que eran obviamente los puestos de avanzada de las montañas. El anónimo laberinto de piedra estaba formado en su mayor parte por murallas de 3 a 40 metros de altura y 1,5 metros a 3 de espesor. Los grandes bloques de piedra tenían hasta 2,5 metros de largo. Sin embargo, en algunos lugares los muros habían sido labrados directamente sobre una formación precámbrica, y los edificios, de un tamaño muy desigual, se ordenaban como formando inmensos paneles o como estructuras independientes y más pequeñas. La forma general tendía a ser cónica, piramidal o truncada, aunque había también muchos cilindros y cubos perfectos, racimos de cubos y otras formas rectangulares. Algunos edificios en forma de estrella aludían
recordarían vagamente las fortificaciones modernas. Los constructores habían usado con habilidad y abundancia el principio del arco, y en otro tiempo las cúpulas habían sido posiblemente numerosas. El conjunto había sido considerablemente alterado por vientos y lluvias. En la capa de hielo y en la que surgían las torres se acumulaban bloques de piedra y restos inmemoriales. Donde el hielo era transparente, podíamos ver las partes más bajas de las gigantescas estructuras, y notamos que varios puentes unían las torres a distintas alturas del suelo. En los muros exteriores se advertían las huellas de otros puentes desaparecidos. Un examen más atento reveló incontables ventanas. En algunas se habían petrificado las persianas de madera, otras bostezaban perversamente. Muchas de las ruinas, como era natural, carecían de techo, y los bordes superiores habían sido redondeados por la erosión, pero algunas construcciones cónicas piramidales o protegidas por otros edificios de mayor altura se conservaban intactas. Con los gemelos de campaña pudimos observar unas decoraciones escultóricas dispuestas en bandas horizontales, decoraciones que contenían aquellos curiosos dibujos y puntos cuya presencia en las piedras de esteatita verde adquirían ahora un mayor significado. En algunos lugares la capa de hielo había cedido por alguna razón geológica y las construcciones se habían derrumbado. En otras la piedra había sido arrasada hasta el nivel de la capa de hielo. Una larga zona que se extendía desde el interior de la meseta hasta un acantilado de los contrafuertes a 1,5 kilómetros del paso por el que habíamos venido estaba totalmente libre de construcciones. Tenía que ser, pensamos, el curso de un río que en la época terciaria, hacía millones de años, había atravesado la ciudad para desaparecer en algún asombroso abismo subterráneo de la cadena montañosa. Indudablemente esta era una región de cavernas hondonadas y subterráneos secretos inaccesibles para el hombre. Cuando recuerdo nuestro estupor al encontrarnos ante aquel monstruoso sobreviviente de unas épocas que habíamos creído prehumanas, me maravilla pensar que hayamos conservado el uso de la razón. No podíamos ignorar que algo, la cronología, la ciencia o nuestra propia mente, estaba sufriendo allí una horrible distorsión. Sin embargo, logramos conservar el equilibrio necesario para orientar el aeroplano, observar minuciosamente diversas cosas y tomar toda una serie de fotografías. En lo que a mí se refiere, fui ayudado por mi vocación científica, pues a pesar de la inquietud y el temor que me dominaba, sentía la impresión, curiosidad de indagar estos antiguos secretos, averiguar qué seres habían habitado allí y qué papel había desempeñado en el mundo, pues esta no era una ciudad común, tenía que haber sido el mundo central de un increíble y arcaico capítulo de la historia de la Tierra, cuyas ramificaciones recordadas vagamente y solo en los mitos más oscuros y misteriosos, habían desaparecido de un modo total en el caos de las convulsiones geológicas anteriores a la aparición del hombre. Comparada con esta megalópolis paleógena, Atlantis y Lemuria, con Memorion y Usuldarón, Dorum y Olatoe en el país de Lomar, y la ciudad solo podía relacionarse. Lomar parecían ciudades de hoy, ni siquiera de ayer. La ciudad solo podía relacionarse con horrores como Balusir, R'lyeh, It en la tierra de Emnar y la ciudad anónima de la Arabia desierta. Mientras volábamos sobre esa acumulación de torres titánicas, mi imaginación rompía todos los límites y asociaba fantásticamente este mundo perdido con las pesadillas inspiradas por los sucesos del campamento. El depósito de combustible de nuestro avión, para evitar un peso descomunal, no había sido lleno del todo. Teníamos por lo tanto que ser algo juiciosos en nuestras exploraciones. Volamos sin embargo bastante tiempo, luego de descender hasta una capa de aire donde apenas se sentían los efectos del viento. La cordillera no parecía tener límites, y lo mismo sucedía con la ciudad de piedra que rodeaba los contrafuertes. Volamos casi 100 kilómetros a la derecha y a la izquierda, y no advertimos ningún cambio en aquel vasto y pétreo laberinto, extendido como un cadáver sobre los hielos eternos. Había sin embargo algunos accidentes de gran interés, como las esculturas que adornaban el cañón ocupado por el antiguo río. Las paredes de la entrada habían sido esculpidas hasta representar dos gigantescos pilones, y los motivos parecidos a tonales despertaron en nosotros recuerdos funestos.
Vimos también unos espacios abiertos en forma de estrella, evidentemente plazas públicas, y advertimos varias ondulaciones en el terreno. Las colinas habían sido ahuecadas y convertidas en algo así como edificios, pero había por lo menos dos excepciones. Una de ellas había sido atacada de tal manera por la erosión que era imposible saber qué se había alcanzado en su cima. La otra tenía aún un fantástico monumento cónico esculpido directamente en la roca, y algo similar a la tan conocida tumba de la serpiente en el antiguo valle de Petra. Comenzamos a volar hacia el interior de la meseta y comprobamos que la ciudad era mucho menos ancha que larga. Luego de unos 40 kilómetros, los grotescos edificios empezaron a extenderse, y 10 kilómetros después llegamos a una llanura virtualmente desierta. Más allá de la ciudad, el curso del río era una línea ancha en una tierra algo abrupta, que parecía elevarse ligeramente hasta desaparecer en una bruma de vapores. Hasta entonces no habíamos aterrizado, pero no podíamos concebir la idea de renunciar a la meseta sin haber intentado entrar en una de aquellas monstruosas estructuras. Por lo tanto, resolvimos buscar algún sitio despejado, no lejos del paso, para bajar allí con el avión y hacer una expedición a pie. Aunque estas pendientes estaban cubiertas en parte con restos de ruinas, pronto encontramos varios lugares adecuados. Optamos por el más cercano al paso, y a eso de las 2:30 aterrizamos en un campo de nieve duro y libre de obstáculos, de donde podríamos más tarde remontar vuelo con facilidad. No nos pareció necesario proteger el avión con muros de nieve, pues volveríamos pronto, ya a esta altura apenas había vientos. Cuidamos exclusivamente de que los esquís de aterrizaje estuviesen bien hundidos en el hielo y que las partes vitales de la máquina quedaran bien resguardadas contra el frío. Nos despojamos de nuestros abrigos más pesados y llevamos con nosotros un pequeño equipo que consistía en una brújula, una cámara fotográfica, algunas provisiones, libretas de notas y papel, un martillo y un cincel de geología, algunos sacos para recoger muestras, rollos de cuerda y unas poderosas linternas de mano. Habíamos traído en este equipo en el avión, contando con la posibilidad de poder efectuar un aterrizaje, tomar fotografías de suelo, hacer algunos croquis topográficos y obtener algunas muestras de rocas. Por suerte nos sobraba el papel, y nos planteábamos romperlo en trozos y dejarlo caer detrás de nosotros para marcar nuestra ruta en algún laberinto en el que pudiéramos penetrar. Si no encontrábamos un cadáver sin corrientes de aire, tendríamos que acudir al método de hacer señas en las rocas. Descendimos con cautela por la pendiente de nieve endurecida hasta el laberinto de piedra que se elevaba en el oeste. Teníamos entonces el mismo presentimiento de inminentes maravillas que habíamos sentido al aproximarnos al insondable paso montañoso unas 4 horas antes. En verdad, ya nos habíamos acostumbrado a la presencia de ese increíble secreto oculto tras la barrera de picos, pero la perspectiva de entrar en unos edificios construidos por seres conscientes, quizás millones de años atrás, mucho antes de que existiese la raza humana, nos inspiraba, con sus implicaciones de anormalidad cósmica, un angustioso terror. Aunque el aire rarificado de estas alturas no hacía muy fácil los movimientos, no tuvimos dificultades en realizar nuestro propósito. Solo unos pasos nos bastaron para llegar a unas ruinas informes al nivel del suelo. Unos 50 metros más allá se elevaba un edificio amurallado en forma de estrella de unos 3 metros de alto. Hacia ella nos dirigimos, y cuando tuvimos sus bloques ciclópeos al alcance de la mano, sentimos que habíamos establecido un contacto sin precedentes y casi blasfemo con épocas normalmente cerradas y veladas a los hombres. Esta construcción, de unos 90 metros de longitud máxima, había sido construida con piedras jurásicas de distinto tamaño, de 2 a 3 metros cuadrados de superficie. Unas ventanas con arco de 1 metro de ancho y 1,5 de altura se alineaban simétricamente a lo largo de las puntas de la estrella, en los ángulos interiores y a 1 metro de la capa de hielo. Al mirar a través de esas aberturas, observamos que las paredes eran de 1,5 metros de espesor, y que el interior de las mismas estaba adornado con esculturas dispuestas en bandas horizontales, aunque tenían que haber existido originalmente partes más bajas. La capa de hielo y nieve impedía comprobarlo. Ingresamos en una de las ventanas y tratamos vanamente de descifrar los casi horrendos dibujos de los muros, pero intentamos ahora dar el hielo del piso. Habíamos advertido desde lo alto que en muchos edificios había menos hielo que en este. Si conseguimos entrar en alguno de los que aún conservaba el techo, encontraríamos posiblemente interiores libres de obstáculos. Antes de dejar el recinto, lo fotografiamos cuidadosamente y estudiamos con estupor los bloques
titánicos desprovistos de cemento. Deseamos que Pavodi hubiese venido con nosotros, pues sus conocimientos de ingeniería podían habernos ayudado a saber cómo habían sido movidos aquellos bloques en una época increíblemente lejana. El trayecto de 1 kilómetro que anduvimos hasta llegar a la ciudad, mientras los vientos rugían inútilmente entre los picos, aunque se borrara de la memoria aquellos efectos ópticos, eran concebibles en una pesadilla. Entre nosotros y el torbellino de vapores del oeste se alzaba aquel monstruoso conglomerado de oscuras torres de piedra que volvía a impresionarnos como algo nunca visto cada vez que cambiaba la perspectiva. Era un espejismo de piedra sólida y si no fuera por las fotografías, dudaría aún de la existencia. El tipo general de las construcciones era idéntico al de aquel primer edificio, pero las formas extravagantes que adquiría en su manifestación urbana cualquier sobresalían cualquier posible descripción. Estas fotografías no ilustran por otra parte sino una fase o dos de la infinita variedad, la masa y lo insólito de las construcciones. Había formas geométricas para las que Euclides apenas hubiese encontrado nombre, conos truncados a muy diversas alturas y con todas las irregularidades imaginables, terrazas provocativamente desproporcionadas, aguas con raras protuberancias bulbosas, columnas rotas en curiosos grupos, estrellas grotescas de 5 brazos. A medida que nos aproximábamos podíamos advertir bajo el hielo transparente algunos de los puentes tubulares que unían entre sí a diversas alturas los edificios irregularmente distribuidos. No parecía haber calles. El único espacio abierto se encontraba a la izquierda, a 1 kilómetro de distancia, en el lugar donde el río había atravesado la cima en su camino hacia las montañas. Nuestros gemelos de campaña mostraban que las bandas horizontales de esculturas y puntos casi borradas eran muy abundantes y casi podíamos imaginar el aspecto de la ciudad que la ciudad había tenido en otra época. El conjunto había sido una compleja reserva de callejuelas y avenidas retorcidas, algunas de ellas casi túneles a causa de lo numeroso de los puentes. Ahora extendida ante nosotros se alzaba como un sueño fantástico recortado contra una niebla oriental en cuyo extremo norte el sol bajo y rojizo se esforzaba por despedir algunos rayos, y cuando por un momento el astro encontraba algunas nubes más densas, la escena se poblaba de sombras y obtenía un aspecto no sé por qué amenazador. Hasta el sonido del viento de las montañas parecía tener un carácter de voluntaria malignidad. Un poco antes de llegar a la ciudad, la pendiente se hizo más abrupta y un amontonamiento de bloques de piedra nos hizo pensar que allí se había alzado en otro tiempo una terraza. Bajo la capa de hielo discurrimos. Tenía que haber unos escalones o algo equivalente. Cuando llegamos al fin de la ciudad misma, arrastrándonos sobre los restos de unos muros y estremeciéndonos ante la proximidad de aquellos edificios tal vez inestables, aunque inestables, nuestras sensaciones fueron tales que aún hoy qué maravilla que hayamos podido conservar la serenidad. Danforth estaba francamente nervioso y comenzó a formular unas hipótesis fuera de lugar a propósito de los sucesos del campamento. Yo mismo no podía dejar de sentir que la supervivencia de esta antiquísima pesadilla atribuía ciertas conclusiones, pero Danforth era excesivamente imaginativo y en una calle cubierta de escombros creyó ver unas huellas sospechosas. De cuando en cuando se detenía para escuchar, según él, un sonido semejante al del viento en las montañas, pero lo que era perturbador, también diferente, la continua presencia de aquella estrella de 5 puntas, tanto en la planta de los edificios como en los pocos arabescos que aún había en los muros. Tenía algo de siniestro que no podíamos olvidar y nos dejaba vislumbrar, aunque en nuestro subconsciente, la naturaleza de los constructores de esta ciudad maléfica. Sin embargo, nuestras mentes curiosas no estaban paralizadas y recogimos mecánicamente unas muestras de diferentes rocas. Hubiésemos deseado una colección más completa para comprobar la edad del lugar. Nada en las paredes parecía posterior a las épocas jurásicas y cománchicas, y no encontramos en todo el lugar una sola piedra que no fuese anterior a la edad Pliocena. La muerte reinaba en aquel sitio desde hacía por lo menos 500.000 años o quizás más. Mientras avanzábamos por este laberinto de piedras sombrías, nos detuvimos en todas las aberturas a nuestro alcance para estudiar los interiores y ver si era posible entrar.
Algunas estaban muy arriba y otras conducían a unos restos cubiertos de hielo. Una de ellas, particularmente espaciosa, se abría sobre un abismo en apariencia sin fondo y sin ningún medio de descenso visible. A veces se nos presentaba la ocasión de estudiar la madera de las persianas y quedábamos impresionados ante su fabulosa antigüedad. Provenía sin duda de coníferas y gimnospermas mesozoicas, especialmente cicadáceas, cretáceas y palmeras y angiospermas del periodo terciario. Nada pudimos descubrir que fuese posterior a la época pliocénica. Las maderas habían sido ajustadas a las piedras, lo que explica que hubiesen sobrevivido a las piezas metálicas roídas por el óxido y de las que aún se veían curiosas señales. Luego de un tiempo cruzamos ante una fila de ventanas en uno de los brazos de una estrella colosal que daba a una vasta habitación, pero el piso era demasiado bajo como para descender sin la ayuda de una cuerda. Disponíamos de ella, pero mientras no fuese necesario, no queríamos realizar un descenso de más de 6 metros, ya que el aire rarificado nos fatigaba bastante. Esta habitación enorme había sido sin duda una sala de reuniones y nuestras linternas eléctricas revelaron la presencia de unas sorprendentes esculturas dispuestas en los muros en bandas horizontales y separadas por otras bandas de arabescos. Tomamos cuidadosa nota del lugar, disponiendo que si no encontrábamos otro más viable entraríamos aquí. Al fin descubrimos la entrada que buscábamos, un arco de 2 metros de anchura y 3 de alto, extremo de un puente que se elevaba a un metro y medio de la capa de hielo. El pasaje daba a un piso superior que todavía existía. El edificio accesible estaba formado por una serie de terrazas rectangulares ubicadas a nuestra izquierda y que miraban al oeste. Del otro lado de la avenida, el extremo opuesto del puente, se veía un decrépito cilindro sin ventanas y con un curioso abultamiento a unos 3 metros por encima del arco. El interior era muy sombrío y la apertura parecía dar un pozo de profundidad considerable. Un montón de escombros facilitaba el acceso al edificio situado a nuestra izquierda, pero titubeamos un instante antes de aceptar esta ocasión tan anhelada, pues aunque nos hubiésemos atrevido a penetrar en este arcaico laberinto, era necesario tener más audacia para deslizarnos en el interior de una de las casas. La naturaleza terrorífica de este mundo era cada vez más evidente. Al fin, sin embargo, nos hicimos de coraje y entramos por la abertura. Nos encontramos en una habitación del suelo ajedrezado que parecía la antesala de otra larga habitación de muros esculpidos. Observamos que en la habitación se abrían numerosos pasajes y percibiendo que la distribución de los cuartos podía ser de una complejidad excesiva, decidimos recurrir a los trozos de papel. Hasta este instante nos habían bastado las brújulas junto con frecuentes ojeadas a las cimas que asomaban entre las torres, pero desde ahora tendríamos que recurrir a algo más. Cortamos por lo tanto nuestras provisiones de papel en trozos más de tamaños conveniente, los colocamos en un saco que llevaría a Danford y nos dispusimos a emplearlo con toda la economía posible. Este método evitaría sin duda que nos extraviésemos, pues en el interior de la casa no parecía haber corrientes de aire. Si no fuese así o se nos terminaba la provisión de papel, recurriríamos al método de marcar las rocas. Era imposible predecir cuánto andaríamos. Las conexiones que unían tan frecuentemente los distintos edificios hacían presumir que pasaríamos de una a otra por puentes situados bajo la capa de hielo. Este en apariencia apenas se había penetrado en las macizas construcciones. A través del hielo transparente habíamos visto que casi no había ventanas abiertas, como si la ciudad hubiese sido abandonada voluntariamente en este estado cuando la capa de hielo comenzó a cristalizar las paredes más bajas. Se había, se había previsto la llegada del hielo y la población se había retirado en busca de un refugio más apropiado. Era imposible saber por ahora cómo se había formado esa capa helada. Tal vez tenía como origen la presión amontonada de la nieve o las aguas fuera de cauce del río vecino o el descenso de algún glaciar de la cordillera. Todo era posible en este lugar. Sería realmente excesivo dar un relato detallado y completo de nuestras danzas por el interior de aquella abandonada y cavernosa colmena, aquel cubil monstruoso de secretos primitivos cuyos ecos se alzaban ahora por primera vez después de innumerables años de silencio ante las pisadas de unos seres humanos
Esto es especialmente cierto a causa de que el horrible descubrimiento surgió del mero estudio de los muros esculpidos. Las fotografías eran por eso muy útiles para probar la verdad de mis afirmaciones. Lamentablemente no disponíamos de mucha película virgen. Cuando se nos terminó, nos contentamos con dibujar en nuestras libretas algunos de los bajo relieves más notables. El edificio en que habíamos entrado era de gran tamaño y complejidad y nos dio una singular idea de la arquitectura de aquel anónimo pasado. Las paredes interiores eran menos macizas que las exteriores, pero en los pisos más bajos se habían conservado muy bien. Era aquel un verdadero laberinto con diferencias curiosamente irregulares entre un piso y otro, y sin aquellos pedazos de papel, sin duda nos habríamos perdido. Resolvimos explorar ante todas las partes superiores más dañadas. Una ascensión de 30 metros nos llevó a la cima del edificio. Allí una hilera de cuartos sin techo y cubiertos de nieve se abrían bajo el cielo polar. Llegamos a esa cima por medio de rampas o planos inclinados, así que hacía en todas partes las veces de escaleras. Los cuartos tenían las formas y proporciones más variadas, estrellas de 5 puntas, triángulos y cubos perfectos. Todos medían generalmente 9 metros por 9 de superficie, unos 6 metros de altura. Había, sin embargo, habitaciones mayores. Después de examinar cuidadosamente las partes más elevadas, descendimos piso por piso a los cuartos inferiores y nos encontramos en una auténtica confusión de salones y pasillos unidos entre sí, que cubrían sin duda un área superior a la del edificio mismo. Las proporciones ciclópeas de todo aquello se hicieron muy pronto curiosamente opresivas. Había algo de profundamente inhumano en los contornos, la decoración y las sutilezas arquitectónicas de esta construcción de monstruosa antigüedad. El estudio de las esculturas nos reveló muy pronto que el laberinto tenía varios millones de años de existencia. Aún hoy me es imposible explicar qué principios mecánicos presidían el equilibrio y la disposición de aquellas vastas masas de roca. Aunque los constructores habían recurrido frecuentemente a los principios del arco, los cuartos de que visitamos estaban totalmente desprovistos de muebles, circunstancia que parecía probar que la ciudad había sido abandonada voluntariamente. El motivo principal de la decoración eran aquellas esculturas esculpidas en casi todos los muros. Estaban dispuestas generalmente en bandas horizontales de casi 1 metro de ancho, que alternaban con otras bandas de tamaño similar y de arabescos geométricos. A menudo, sin embargo, en las bandas de arabescos se habían incluido unas cartelas lisas como unos curiosos grupos de puntos. La técnica, como comprobamos inmediatamente, era de una rara perfección y revelaba una civilización desarrollada hasta el más alto grado. Aunque totalmente ajena a la tradición artística de la raza humana, en delicadeza de realización, ninguna escultura de las que yo había visto hasta entonces podía comparársele. Los menos detalles de la vida vegetal o animal habían sido reproducidos con una fidelidad prodigiosa. A pesar de la vastedad de la escala y los dibujos convencionales eran maravillas de compleja delicadeza. En los arabescos se advertía un uso profundo de principios matemáticos que consistían en curvas y ángulos oscuramente simétricos basados en el número de 5. Las esculturas elaboradas según una muy curiosa perspectiva eran de un vigor tal que nos conmovieron profundamente a pesar del abismo de años que las separaba de nuestra época. La técnica se basaba en una singular disposición de la sección transversal con la silueta de 2 dimensiones y revelaba una psicología analítica desconocida para todos los pueblos de la antigüedad. Es inútil comparar este arte con cualquiera de los representados en nuestros museos. Los que vean las fotografías le encontrarán una cierta analogía con el de algunos futuristas. Los arabescos consistían en unos surcos grabados cuya profundidad en las piedras no desgastadas por la erosión eran de unos 3 a 5 centímetros. Las cartelas adornadas de grupos de puntos, evidentemente inscripciones en un alfabeto desconocido, formaban unas depresiones de unos 4 centímetros y los puntos de 2. El fondo de las esculturas era un bajorrelieve de unos 5 centímetros de la superficie original de la pared. En algunos casos podían observarse ciertas huellas de color, aunque en la mayor parte del tiempo había borrado todo pigmento.
Cuanto más estudiaba la técnica de esas esculturas, tanto más se las admiraba por encima de de las convenios muy estrictas. Era posible diferenciar la habilidad y el minucioso poder de observación del creador, y en verdad las convenciones mismas servían para resaltar la esencia real de cada uno de los objetos presentados. Sentimos también que fuera de esas reconocibles excelencias había otra que superaban los límites de nuestra percepción. Ciertos signos aquí y allá sumergían unos símbolos y significaciones que para otras mentes y otros sentidos debían tener un profundo y expresivo valor. El tema de estas esculturas era sin duda la vida en la época en que había sido creadas, y se referían en gran parte a acontecimientos históricos. Esta última y peculiar circunstancia nos daba la posibilidad de informarnos acerca de aquella raza antiquísima, y por ese motivo nos dedicamos principalmente a fotografiar y a dibujar. En algunas de las habitaciones había varios mapas y cartas astronómicas y otros dibujos científicos a gran escala. Todos confirmaban terriblemente la verdad, lo que habíamos creído ver en las estatuas y frisos. Hoy solo puedo esperar que mis relatos no despierten una curiosidad más grande que toda precaución. Sería realmente trágico que alguien se atreviera a visitar ese reino de muerte y horror inducido por esta misma advertencia.